con otra parábola. Sabéis que estamos haciendo un estudio de parábolas y la que me ha tocado a mí, bueno, pues es continuando y es la de la semilla de mostaza. Entramos ya en una fase de parábolas, que lo comentaba con los pastores de esta semana. Digo, justo hemos empezado la fase de parábolas en las que ya no tiene explicación de Jesús, porque hay parábolas que son más cómodas de compartir porque como Jesús la explica, pues ayuda mucho más, ¿no? Ya con una explicación de Jesús es mucho más fácil y la verdad es que ha sido un desafío y también la verdad que ha sido un tiempo bueno en el cual a veces he tenido momentos mejores y peores, de arrepentirme de por qué me ha tocado esta y no otra más fácil, pero es bueno porque así el Señor ha estado trabajando conmigo, me ha hecho estudiar mucho más la palabra, leer mucho más estudios diferentes y creo que es bueno que el Señor nos desafíe a salir de la comodidad, ¿no? De lo que nos podría resultar más fácil. Se nos viene abajo ya, no le ha gustado la parábola. Vamos a Mateo 13. Vamos a continuar en Mateo 13, vamos a leer el 31 y 32. Mateo 13, 31 y 32. Dice así, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta, la verdad, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Había alguno que decía, pero esto no tenía que ver con la fe, la mostaza. No, eso era otra parte, la cual también haré referencia, no os preocupéis. Si era la parte que conocías, también haré una referencia después. Pero aquí nos habla Jesús del reino de los cielos. Aquí Jesús les está llevando a lo que creo que es todo el ministerio de Jesús, que hace referencia a lo más pequeño. A Jesús le encanta trabajar desde lo más pequeño para que se vea lo más grande. Creo que es la única manera, creo que así nosotros no nos vengamos arriba, yo creo. Porque nos dice aquí que lo más pequeño, una semilla de mostaza, ya muchos ya lo conocéis, sabéis que es diminuto cuando lo ves. Sin embargo, si ves un árbol, cambia bastante. Cuando tú ya pones en Google el árbol de mostaza, es un árbol bien hermoso que dices, pero ¿cómo ha salido de eso tan pequeño e insignificante, ¿no? Y es como he dicho, así le gusta hacer las cosas a Jesús, a Dios, desde lo pequeño y humilde. Si no vemos su llegada en un sitio, vemos al niño Jesús nacer desde lo más pequeño y lo más humilde. Podía haber nacido ya en una familia de reinado, de reyes, pero decidió desde lo más pequeño y lo más humilde. Y es así como le encanta al Señor hacer las cosas. Jesús les estaba enseñando que el reino de los cielos no era como se pensaban ellos, que iba a venir arrasando con todo. Ellos se pensaban que el Salvador iba a venir para acabar con todos los romanos, para destruir todos, para implantar su reino. Y lo que les estaba diciendo era como paciencia, porque esto va poco a poco. Esto es una semilla que he implantado y desde aquí va a ir creciendo y va a ser lo mayor de todo. Y es interesante porque lo fácil sería lo que pensaban los discípulos, ¿no? O lo que seguramente hubiéramos pensado en nosotros. Si nos dicen llega el Salvador, pues podríamos decir, pues esto sí que ya verás, cuando llegue va a arrasar con todos, va a castigar a todos, los va a echar de nuestra tierra, ahora nos van a servir ellos, vamos a destrozarlos, vamos a acabar con todo. Y yo creo que le estaba diciendo aquí era como paciencia, porque el reino de los cielos no es así. El reino de los cielos es algo pequeño, humilde, que ha sido plantado, pero ojo, no quiere decir que eso se vaya a mantener así siempre, porque acabará siendo el más grande. Sabemos que al final el reino que va a prevalecer sobre todo es el reino de los cielos. Y eso ya por encima del cielo no hay nada. Entonces sabemos el principio, cómo fue, sabemos el final, ya nos queda todo el trabajo por delante, que es lo que tenemos en medio a nosotros. Y yo esta mañana lo voy a enfocar en la iglesia, porque la iglesia también es así. La iglesia parece que empezó de una manera insignificante, ¿no? Con esa semilla que plantó Jesús en sus discípulos, pero realmente no sabemos muchas veces el potencial que realmente tiene la iglesia. De hecho, vemos esta semilla, porque vamos a ver cuál es nuestro papel, ¿no? Dentro de todo esto. Pues sabemos la semilla, sabemos el final, pues nuestro papel es justamente trabajar en el campo.
Entonces, el primer punto que te diría, ¿cuál es tu papel dentro de este trabajo? Sería ser obediente. Es simple, porque es lo primero que les dice, es algo que les dice Jesús a sus discípulos en Mateo 28, 19, 20, que es un versículo que conocemos muchos, o si no deberíamos conocerlo todos, es: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarde todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, Jesús ya les dijo cómo iba a venir ese crecimiento. Ya les dio las herramientas. De hecho, lo único que les faltaba era el Espíritu Santo, que es lo último, y a partir de ahí ya tienen las herramientas y ya tienen la misión. Y a veces nosotros perdemos mucho tiempo diciendo: pero Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que te sirva? ¿Dónde está mi lugar dentro de la iglesia? Y nos olvidamos de lo primero que era y más importante, que lo que le dijo Jesús a sus discípulos, que es: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y eso es algo que podemos hacer todos. Eso es algo y aparte es algo que es único para ti, porque no todos aquí coincidimos con los mismos amigos, no todos aquí trabajamos en el mismo sitio, no todos aquí hemos estudiado en el mismo sitio. Por lo tanto, Dios te ha dado una misión justamente para donde tú estás. Y Dios te ha dado una misión para que cuando estés parada en una tienda, o cuando estés parada esperando al bus, o cuando estés parado en un taller y escuches una alerta al Espíritu Santo de: uy, esto que estoy escuchando me parece que es el Espíritu Santo llamándome a cumplir mi misión, pues ahí estás tú. Como siempre le digo a los jóvenes, no esperéis que estéis en vuestra clase y cuando escuchéis el Espíritu Santo diciendo: háblale a esta persona del Señor, digáis: oye, ¿te puedes esperar aquí un momento? Voy a llamar a mi líder de jóvenes y ahora va a venir a explicarte por qué necesitas de Jesús. Sino cada uno de nosotros, ya el Señor nos dio esa capacidad para venir con este crecimiento. Y es algo que debemos de tener en cuenta, porque a veces perdemos de vista el mandamiento que Dios nos da. Perdemos de vista esta capacidad que el Señor nos ha dado de hacer más grande su reino. Y nos centramos más en lo que la Iglesia puede hacer por nosotros que lo que nosotros estamos dispuestos a hacer por la Iglesia. A veces pensamos: a ver qué puede hacer la Iglesia por mí, o usamos a la Iglesia para ver dónde me puede catapultar la Iglesia, hacia dónde ir, y perdemos de vista lo que verdaderamente significa la Iglesia. Y esto es algo que justamente estábamos compartiendo con algunos líderes, que muchas veces perdemos de vista este enfoque de que nosotros somos solo simples siervos. Tomamos como que, como el Señor me lo ha dado, pues ya como que me pertenece a mí, ya es mío, ya no me lo puede quitar nadie más. Y como hemos dicho, el Señor te lo ha dado. Por lo tanto, me gustaría leerte, porque uno de los puntos que yo veía, aparte de ser obediente, está bien ser obediente, pero hay que tomar el lugar donde Dios te ha dado, donde Dios te ha puesto. Y es una carta a los Corintios, 1 Corintios 3, del 7 al 9. 1 Corintios 3, del 7 al 9. Aquí les dice así, que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y vosotros sois el campo de cultivo, sois el edificio de Dios. Por lo tanto, simplemente nosotros somos, como ya decía, colaboradores al servicio de Dios. Nosotros ni somos dueños de la semilla, ni somos los que nos llevamos el fruto de esa semilla. Porque a veces pensamos que, claro, esto lo he cultivado yo, ojo, aquí el Luis, el Menda Lerenda fue el que ha estado trabajando en esto y esto me pertenece a mí. Por lo tanto, los jóvenes que están, nada de ir a limpiar a vuestra casa, que vengan a limpiar a la mía, que son los que yo estoy ahí picándoles para que sean obedientes y que me hagan caso a mí. Y esto que parece absurdo a veces nos ocurre. Pensamos que nosotros somos dueños de lo que un día hemos cultivado. Y ojo, que esta silla es la que yo me siento siempre en la iglesia y esta silla es mía. Que nadie venga a quitarme mi silla, que fue la que limpié ayer cuando estuvimos haciendo el culto de limpieza. Nosotros simplemente estamos al servicio de Dios. Nosotros simplemente tenemos que cuidar lo que el Señor ya nos ha dado.
Y es importante porque nosotros no hemos ido en busca de Dios. A veces pensamos que nosotros somos quien vamos en busca de Dios y que nosotros somos quien le estamos haciendo el favor de servirle. Cuando ya nos enseña la palabra que Él fue el que estaba primero. Él era el que ya estaba con sus brazos extendidos hacia nosotros. No seríamos capaces de ir en busca de Dios si Él no se dejara ver, si Él no se dejara tener esa relación con Él. Por lo tanto, no somos ni dueños, como he dicho, de la semilla, ni somos quien la va un día a recoger. Él es quien nos dio el propósito y el material, y da igual si te toca un día sembrar, un día quitar piedras, un día regar. Lo importante es que estés en el lugar que Él te ha puesto. Porque a veces nos gusta más justamente hacer lo que está haciendo el otro. A mí hoy me toca regar y justamente hoy quería quitar piedras. Justo lo ha tocado a mi hermano, el que está al lado. Y el día que me toca quitar piedras, claro, es que yo justamente quería regar. Siempre me toca a mí quitar las piedras de este campo. Esto, pues, obviamente, si tenéis niños pequeños, es el orden del día, porque antes le he dado un tupper que justamente le tenía que devolver a mi suegro y le ha visto Álvaro y justamente quería quedarse con ese tupper que no había visto en todo el día y había pasado de él completamente. Y nosotros somos a veces así. No queremos estar en nada, pero queremos lo de todos los demás. No me quiero implicar con la iglesia, pero justamente lo que está haciendo ese era justamente lo que yo quería hacer. Y ahora ya le han tenido que poner a él. Yo no me quería sentar en primera fila, pero Yadai me ha quitado el sitio que yo quería porque esa silla me gustaba hoy. Y es interesante cómo el Señor siempre nos está recalcando que la iglesia y el reino de Dios es desde lo más pequeño y luego ya vendrá lo más grande. Y es su ejemplo claro. En el estudio de hogar lo vimos, ¿no? Desde lo más pequeño. Él no tenía por qué lavar los pies a nadie, pero lo hizo como ejemplo para que no pudieran decir, si tú no lo hiciste, si a ti nunca te vimos servir. Él no tenía ninguna necesidad de hacerlo. De hecho, ya íbamos a ver después el mayor sacrificio. Pero era ejemplo de servicio, desde lo más pequeño hasta lo más humilde. Si quieres que esas personas te sigan, comienza por lavarle los pies. Si quieres que ese campo un día crezca y puedas ver crecimiento, te va a tocar arrodillarte, te va a tocar excavar, te va a tocar quitar piedra, te va a tocar tener paciencia, te va a tocar ver que parece que el trabajo que has hecho no sirve de nada, a ver cómo irá. La gente que cultiva es siembro, trabajo, pero a ver cómo va. Nadie le asegura. Y no me va a decir, bueno, con lo que has plantado tengo para 3.000 toneladas, ¿no? Porque el año es largo y a ver cómo va. Por lo tanto, lo bueno es que nosotros no nos tenemos que preocupar del fruto porque el Señor dice que es el que da el crecimiento. Nuestro trabajo es simplemente trabajar. Veas el fruto o no lo veas. Piensas que quizá, pues esto ya tendría que estar dando fruto porque ya llevo un tiempo trabajando. Bueno, es que igual te toca seguir trabajando un tiempo más. Nuestro trabajo, el Señor nos ha dicho que es trabajar para que ese árbol crezca. Debemos de entender que el crecimiento no depende de nosotros. A veces llevamos nuestra vida espiritual al fruto físico. Si hay fruto físico, quiere decir que tiene una buena vida espiritual. Si no hay fruto físico, es que su vida espiritual no vale de nada. Por lo tanto, si vemos en la Biblia el resultado que tuvo Jesús, podríamos decir, hombre, pues muy bien no le fue, porque mira, hasta su discípulo le negó, el otro le entregó, ahí nadie daba la cara por él. Cogemos los ejemplos de Job, pero luego, para criticar a otros, sí que cogemos lo que tendrá que estar haciendo en su vida, porque no ni le da la Biblia, porque todo le va mal, una detrás de otra, no levanta cabeza. El fruto no depende de nosotros. El fruto solo lo da Dios. Nosotros no somos quien convencemos a nadie, convence el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros estamos aquí para trabajar. Y te podrás comer la cabeza y por qué la iglesia no crece, por qué mi ministerio no crece, por qué parece que siempre que estoy igual, si yo estoy haciendo lo mismo que está haciendo el de al lado, he cogido todo lo que hace él, estoy haciendo su mismo día, estoy siguiendo su misma dieta, pero mi resultado es completamente diferente. Y es porque Dios es mucho más grande que cualquier estructura, que cualquier mecanismo. Si no, no sería Dios. Porque si dependiera de nosotros, no necesitaríamos a nadie más grande. Y ya no me quiero imaginar entonces cómo serían los egos ya de todos luchando ya por a ver quién era más grande.
Tenemos que entender que esto no depende de nosotros. Y esto creo que lo ha hecho el Señor para cuidarnos, justamente para que no entremos en comparaciones. Porque si no, ya hay otras religiones donde piensan que si haces mucho, pues recibirás mucho y ya está. Y es así como trabaja todo. Te va tu vida fatal, da igual lo que hagas en tu vida de mal, que si por ejemplo haces el Camino de Santiago, llegáis allí y ya tranquilo que todo está perdonado. Es así de simple, da igual. Mata durante el año a 100 personas, vas allí, entregas tu compostelana y ya el Señor cuando llegues, ojo, pero tengo aquí mi diploma, los 100 kilómetros los he caminado. Hombre, vale, entonces sí, pasa al cielo. Así no funciona por mucho que nosotros queramos engañarnos a nosotros mismos. Entonces, dejamos de pensar que ese árbol va a depender de lo que estemos haciendo en nuestra vida diaria. Dejemos de empezar a mirar a ver cómo son los árboles, cómo son otras iglesias, a ver por qué se está creciendo, por qué no. Porque te puedo asegurar que la semilla, si es del Señor, el Señor sabe el momento en el cual crecerá, porque Él ya la ha prometido. Él ya la ha prometido. Y no comparemos nuestros trabajos, lo que nosotros hacemos, lo que invertimos con el resultado. Porque entonces, si no, ¿qué pensarían misioneros que tenemos en otros países donde su iglesia es quizá él solo y otra persona? Porque no pueden tener un local, no pueden tener una Biblia, entonces ¿qué pensamos? Que están haciendo las cosas mal. Hombre, si no tendrías mucha más libertad si fuerais buenos cristianos. No, nuestra vida no depende de eso. Dejemos de ver los resultados como parte de lo espiritual. Comencemos a entender que Dios es el que da y Dios es el que quita. No somos ni dueños de la semilla ni somos dueños del fruto. Por lo tanto, dejemos de vivir una iglesia en la carne y comencemos a verla como Dios la ve. Porque entonces de esa manera vas a tener más paciencia quizá con esa persona que ya piensas, que estoy todo el día quedando con esa persona, la estoy ministrando, pero no me hace ni caso ni a media. O sea, me dice que sí a todo y sale y ya hace lo que quiere. Eso pasa con los jóvenes muchas veces, pero ¿por qué voy a invertir tanto tiempo en esta semilla? O sea, si esto no da fruto, nada. O sea, no sale nada de aquí, porque voy a estar tanto tiempo. Pues porque Dios te lo mandó, porque Dios es el que ordenó y si tú entregaste tu vida al Señor es para ser siervo. Aquí no somos socios del reino de los cielos. O sea, aquí no nos toca, vamos a medias, Señor, vamos a ver lo que nos llevamos de mi trabajo. Aquí somos así, cooperadores al servicio de Dios. Por lo tanto, nuestro papel es simplemente ser obedientes. No sabemos qué va a ocurrir, pero trabajamos por fe. Yo no sé qué va a ser, yo puedo pensar qué va a ser de mí mañana. Mi idea es ir a trabajar, pero ¿te lo puedo asegurar al 100%? No, te mentiría si te aseguro que mañana al 100% voy a estar en mi trabajo. Entonces, estemos atentos a la voz de Dios. Estemos atentos en dónde nos quiere tener en cada momento. No trabajemos en vano. A veces en la iglesia también se trabaja muchas veces en vano, porque trabajamos por nuestras fuerzas y por lo que nosotros pensamos que está bien, pero no por obediencia a lo que el Señor nos pide que hagamos. De aquí viene el apartado para todos aquellos que se pensaban que el grano de mostaza solo se hablaba en ese versículo. Mateo 17:20, de cierto te digo que si tienes fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte, pásate de aquí para allá y se pasará y nada os será imposible. Porque servir al Señor es una cuestión de fe. Como hemos dicho, sabemos el principio, sabemos el final, pero lo del medio es una cuestión de fe. Lo bueno es no perder de vista el final, porque eso es lo que te ayuda a entender que lo que haya por el medio va a merecer la pena. En el momento en el que pierdes de vista el final y lo más importante, lo del medio, te lo empiezas a cuestionar muchas veces. Porque si tú tienes claro que hagas lo que hagas, nada va a superar a estar una eternidad con Él, te aseguro que lo del medio te va a parecer nada. Ahora, si tú empiezas a dudar de esa eternidad con Él, si empiezas a dudar que esto es, es que igual no es así, igual no es tan estricto el Señor, o quizá no es así realmente, ¿no? Igual solo es un tiempo de castigo, pero luego no me perdona, no sé, o no creo simplemente, entonces lo del medio sí que te va
a importar, porque no vas a tener ese objetivo claro en tu vida y vas a empezar a cuestionar tu camino. Cuando caminas hacia un lugar, o cuando yo pongo el GPS para ir a un sitio que no conozco, o sea, mi confianza está 100% en el que el GPS va a funcionar y que me va a llevar a ese destino. Claro, si yo pongo el GPS y cuando me dice la tercera salida, yo digo, yo creo que la segunda es mejor, ¿eh? O sea, creo que si voy por la segunda, yo veo mejor camino por ahí y creo que al final acabaré yendo. Te meterás por la segunda y luego, pues, el Señor sabrá dónde acabarás. Pero a veces nos pasa eso. Entramos a esa rotonda y el Señor nos dice, tercera salida. Y dices, pues que esa tercera salida, ojo, Señor, que yo creo que te has equivocado y es por la segunda. Y nos metemos por esa segunda. Lo bueno que el Señor nos da a veces oportunidades y como hace el GPS, a veces nos toca redirigir. Pero lo que ibas a lograr en 15 minutos, ahora te comes 40, porque quizá el camino que tú pensabas había un atasco, estaba cortado y lo que tú sabías no sirvió para nada. Entonces, esas oportunidades también son limitadas, ojo, que a veces siempre pensaba, no, el Señor me dará una oportunidad, tendré tiempo, pero nunca sabemos, como he dicho, cuándo será nuestro momento. Entonces aquí Jesús les vuelve a llevar a lo mismo, que si fuéramos capaces de servir al Señor desde lo mínimo, si fuéramos capaces de tener esa fe desde lo más pequeño, les lleva el ejemplo de lo más pequeño que conocían, que era ese grano de mostaza. Le está diciendo, si fuerais capaces de entender mínimamente lo que sois capaces de hacer, les pone ejemplo, dirías este monte, muévete de aquí para allá y se moverá. Y yo no lo decía como algo exagerado, es que realmente ocurría. O sea, si ahora te digo, pues si tú no conoces la historia, te digo, pues tú serías capaz de decir, abre el mar y me voy caminando a Mallorca, porque me apetece caminar y no quiero coger el barco, pues pasaría, claro, ahora como sabes que Moisés lo hizo, bueno, pues, pero en ese momento no lo sabían. O sea, entonces, si fuéramos capaces de tener esa fe mínimamente para dejarnos llevar por el Espíritu Santo, haríamos cosas que no seríamos capaces de entender. Pero para eso tenemos que tener, aunque sea ese mínimo de fe en que el Señor lo va a hacer. Que fuéramos capaces de entender que el servicio al Señor es todo cuenta, haríamos quizá muchas más cosas de las que hacemos. Si fuéramos capaces de entender que en la iglesia hay muchas áreas y que lo mínimo que yo hago, aunque nadie se entere, cuenta, pues lo haríamos con otra actitud completamente quizá diferente. Entonces, habrá situaciones en la iglesia en las cuales vas a tener que tener fe, porque quizá te estás matando a trabajar y dices, aquí no pasa nada, Señor. Yo te estoy siendo obediente, estoy aquí picando piedra, pero yo aquí, Señor, no veo nada. Yo aquí confío en que tú por lo menos lo estás viendo. Ya no sé que no haya fruto, pero que tú por lo menos lo estás viendo. Entonces hay situaciones en tu vida en las cuales vas a tener que enfrentarte a tu fe. Porque podemos decir que fe, sí, fe tenemos todos, pero ojo, que igual no es la misma fe de la que hablamos todos, la misma. Quizá cuando hablas con otro te das cuenta, ¿no? Cuando escuchas pues, testimonios, como he puesto antes el ejemplo de misioneros, y dices, wow, es que quizá mi fe no es la misma, porque yo no, quizá hay cosas que veo que esta persona está haciendo que yo no soy capaz, o me empiezo a cuestionar muchas más cosas de las que esa persona tiene, ¿no? en su vida. Entonces seamos capaces de entender que todo lo que vemos en grande y todo lo que nos lleva al cielo es desde lo más pequeño, desde lo más humilde, desde lo más insignificante. Y dentro de lo más insignificante, todavía el Señor nos usa a personas más insignificantes todavía. Yo creo que el Señor es como todavía más difícil, ¿no? Cuando piensas, wow, esto está haciendo malabares con 10, wow, pues ahora con 11. Y sigue, pues el Señor cogió a lo más insignificante para hacer cosas que ni el más sabio, ni el más listo, ni cualquier otro podría llevar a cabo. Y tenemos que entender que nosotros somos esos insignificantes, porque a veces lo dejamos como para los demás. Cuando ves a alguien que no es muy listo, cuando ves a alguien que no le da para mucho, le dices, no, el Señor usa lo más insignificante, y se lo dices a él porque como diciéndole, imagínate hasta a ti, y te has olvidado que tú también eres ese insignificante, porque tú ya te has creído que estás en otro nivel, y el Señor y Pablo les estaba diciendo, es que da igual,
que el que está regando y el que está quitando piedras son completamente igual. O sea, no hay ninguno por encima del otro. Pero ojo, lo que sí nos les está advirtiendo es que cada uno recibirá según su trabajo. Porque, como he dicho, que la gente no te valore tu trabajo no quiere decir que el Señor no esté viendo tu trabajo. Y que quizá no recibas esa recompensa en la tierra o que quizá no recibas esos halagos no quiere decir que un día no la vayas a recibir. Porque lo mejor el Señor se lo ha reservado para el final. Y pensamos que el final es cada día o lo que es nuestra vida. Y esto no es nada. Esto todavía el árbol está en crecimiento. Lo mejor llegará cuando un día nos encontremos con Él. Y es ahí donde se ha reservado lo mejor. La gran recompensa. Entonces no luches por las recompensas diarias. No luches por ver crecer ni siquiera ese árbol. Porque hay muchos que sembraron y hay otros que están recogiendo y no son los mismos que un día sembraron. Entonces nuestro trabajo es para el Señor. Dios nos quiere hacer entender que esto no es el final y que Él vino con un propósito más grande que el que vemos día a día. Dios les estaba haciendo ver a sus discípulos que lo que estaban viendo no era nada comparado con lo que venía. Que no se conformaran con lo que estaban viendo. Y si tú crees que esta iglesia es muy grande, pues espérate a ver la iglesia que vendrá en el futuro. O si tú crees que tienes fe y que ya has conocido la mayor fe del mundo, espérate a ver la fe que puedes tener de aquí a unos años, si eres obediente a Él. Porque para trabajar con el Señor es necesario fe. Trabajar el campo es una cuestión de fe. Y lo que estamos viendo, si tú ya vas comparando con lo del pasado, ves ese crecimiento y ves esa fe que el Señor promete. Y qué bueno es cuando puedes verlo, ¿no? Y eso sirve de ánimo. Pero como he dicho, no siempre podremos verlo. A Él le encanta trabajar desde lo más pequeño, pero con una visión de grandeza. Y es así como debemos de trabajar. Trabajar desde lo más pequeño, humildes, pero con una visión de grandeza. Yo tenéis que trabajar pensando, pues, es como se dice en fuera, ¿no? Pues dicen en los coles, aquí están los futuros presidentes del gobierno, los futuros médicos, y se da mucha importancia, porque saben que si influyen en los niños, esos niños son los que luego van a tener el poder en un futuro, y son los que van a trabajar para que ellos vivan bien. Pero la iglesia también. O sea, los niños que están en la escuela dominical, los que están en la guardería, son los que van a seguir con la iglesia del futuro. Y son los que deben de tener y somos con los que tenemos que tener esa visión de grandeza. Porque esos niños Dios los va a usar y son los que un día van a tener que continuar con nuestros ministerios. Y hay algo que me encanta decir a Eric Rey, un joven de iglesia, que es que mi techo sea tu suelo. O sea, que lo que yo he hecho y he llegado al máximo, que haya otro que pueda continuarlo, que sea mucho más de lo que yo he podido trabajar. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer como iglesia, que las generaciones y las personas que vengan nuevas, que nosotros somos que les demos ese suelo para seguir trabajando hacia adelante. Porque a veces incluso nos molesta que otro venga para trabajar en el lugar que yo estoy. Porque es como mi terreno, esta parcelita es mía y estos tomates que salgan de aquí son míos y nadie me los va a quitar. Pero nosotros no somos dueños de nada, nosotros no somos dueños del fruto. Por lo tanto, seamos una iglesia que acoge para impulsar y que continúe más hacia adelante. Cuando este año hablamos de extendernos, es porque obviamente queremos y anhelamos que haya más gente en la iglesia, pero sobre todo más gente que haya sirviendo. Porque si somos una iglesia que quiere mucha gente, pero que nadie se haga cargo de esa gente, pues de nada sirve. Si no, vete a urgencias. Sí, puede haber mucha gente en el hospital, pero no hay médicos, lo único que se crea ahí es un colapso, que eso no vale para nada. El que ya se encuentra un poco mejor se acaba yendo antes de ser visitado, otro ya pues se muere ahí en la mesa, porque ya esperando ahí en una silla. Entonces nosotros queremos ser un hospital, pero que se encarga de la gente. Porque de nada vale que la gente venga si no va a ser cuidada. Entonces está dentro de nuestro trabajo entender que el Señor ya nos ha dado el campo de trabajo y Él ya nos ha dado la semilla.
Entonces ya es tiempo de plantar y de cuidar esa tierra, de cuidar esas semillas y de esperar con paciencia que Él haga. Nuestro único trabajo es cuidar lo que Él nos dio y confiar en que nuestro trabajo estará bien y el que dará el fruto. Ya está. Simple, pero ahora tenéis un desafío por delante complicado. Entonces, a mí lo que me gustaría es que pudiéramos acabar este tiempo orando juntos como iglesia, que puedas ponerte de pie, que puedas darle la mano a la persona que tienes al lado.